Salías a la calle, con las manos vacías, sin nada, y empezabas a jugar. Buscabas una piedra, un palo, una tapa de gaseosa, y con eso armabas todo un mundo. Y pasabas horas ahí, entretenido, feliz, sin necesitar nada más, porque no había más, y porque tampoco hacía falta. Hoy un niño tiene el cuarto lleno de juguetes que costaron 50.000 pesos, 100.000, 200.000, juguetes con luces, con sonidos, con control remoto, con pilas y está aburrido. Se queja de que no tiene con qué jugar. Porque ya conoce todos esos juguetes, porque ninguno le llama la atención, porque quiere algo nuevo, siempre algo nuevo, pero antes no. Antes con una caja de cartón te inventabas un carro, y ese carro te duraba semanas, y cada día era diferente, porque cada día tu imaginación lo convertía en algo distinto. Las cajas eran todo, una caja de cartón, de las que venía el jabón en polvo, o el detergente, o los zapatos de tu papá. Conseguías una caja, y te la llevabas a la calle. Y empezaba la magia. Le hacías huecos con las manos. 2 huecos adelante para las ventanas, 1 atrás para ver por dónde ibas. Y ya tenías un carro. Te la ponías en la cintura, te la sostenías con las manos, y corrías, por toda la calle, subiendo y bajando, haciendo ruidos de motor con la boca. Cuando frenabas, y eras el conductor, el piloto, el corredor de carreras, y tu caja era el mejor carro del mundo. Y cuando la caja se rompía, porque las cajas se rompían, conseguías otra, y empezabas de nuevo. Y esta vez hacías el carro diferente, con más ventanas, con un baúl más grande, con lo que se te ocurriera. Porque cada carro era único, porque lo hacías tú, o la caja se convertía en casa. Entrabas adentro, y esa era tu casa, tu castillo, tu escondite. Cerrabas la tapa, y adentro estaba oscuro, y hacía calor. Y olía a cartón húmedo. Pero era tu espacio, tu lugar, donde nadie te molestaba, y te quedabas ahí, imaginando que vivías solo, que esa era tu casa de verdad, hasta que alguien te llamaba para comer. Y salías, y tu casa de cartón seguía ahí, esperándote para el día siguiente. Las tapas de gaseosa eran moneda, eran fichas, eran juguetes completos, recolectabas tapas, de Coca-Cola, de Sprite, de Colombiana, de Postobón, de todas. Y cada una tenía su valor. Las de Coca-Cola valían más, porque eran las más comunes. Las de marcas raras valían menos, o más, dependiendo de qué tan raras fueran, y jugabas con esas tapas. Las aplanabas con una piedra, las lanzabas contra la pared. La que quedaba más cerca, ganaba, y te llevabas las tapas de los demás. Y así, ibas acumulando, llenando los bolsillos, hasta que no te cabían más. Y las tapas también eran dinero de mentiras, para jugar a la tienda. Una tapa valía 100 pesos, 2 tapas valían 200, y comprabas y vendías cosas imaginarias. Y todos respetaban el valor de las tapas, porque esas eran las reglas del juego, y las reglas se respetaban. Las casitas de tierra eran arquitectura pura. Buscabas un pedazo de tierra, en el patio, en un lote vacío, donde fuera, y empezabas a construir. Con un palo marcabas el perímetro, un cuadrado, un rectángulo, y después hacías las divisiones, sala, cocina, cuarto, baño, todo marcado en el piso, con líneas de tierra, y ponías piedras como muebles. Una piedra grande era la cama, 3 piedras chiquitas eran las sillas, un pedazo de teja rota era la mesa, hojas eran los platos, y ya tenías tu casa completa. Y jugabas ahí durante horas, imaginando que cocinabas, que comías, que dormías, que recibías visitas. Y si llovía y se borraba todo, no importaba. Al día siguiente volvías y construías otra casa, diferente, más grande, con más cuartos, porque cada vez aprendías algo nuevo, cada vez lo hacías mejor. Las muñecas no eran de plástico, eran de lo que encontraras, un palo con un trapo amarrado en la punta. Esa era la cabeza. Le dibujabas la cara con carbón, o con un pedazo de ladrillo rojo que raspabas hasta sacar polvo. 2 puntos para los ojos, una raya para la boca, y ya tenías una muñeca, y la cargabas, la acostabas, le hablabas. Y era tu bebé. Y no importaba que fuera un palo. En tu mente era real, tenía nombre, tenía personalidad, tenía historia. Y cuando el trapo se ensuciaba mucho, lo cambiabas. Le ponías otro, y tu muñeca tenía ropa nueva,
y seguías jugando. Los carritos costaban plata, entonces, si no tenías plata, hacías los tuyos, y hacerlos era la mitad del juego. Conseguías 4 tapas de gaseosa, un pedazo de madera, clavos, un martillo que le pedías prestado a tu papá, y te ponías a trabajar. Clavabas las tapas en los lados de la madera, 2 de cada lado, y ya tenías ruedas, y empujabas tu carrito por el piso, y hacía ruido, y rodaba, y era tuyo, hecho por tus manos. Y eso lo hacía 1000 veces mejor que cualquier carrito comprado en una tienda. Y competías con tus amigos, a ver quién hacía el carrito más rápido, el más bonito, el que rodaba mejor, y todos mostraban sus carros, y los probaban, y se reían cuando alguno se desarmaba, y lo volvían a armar, y seguían jugando. A veces pienso en eso, en cómo antes hacer el juguete era parte del juego. Hoy le das a un niño un juguete hecho, completo, perfecto, y él solo lo usa. No tuvo que pensar, no tuvo que crear, no tuvo que esforzarse, y por eso se aburre rápido, porque no le costó nada conseguirlo, y lo que no cuesta, no se valora. Las pelotas eran lo que hubiera. Si no tenías pelota de verdad, hacías una, con bolsas plásticas. Metías una bolsa dentro de otra, y otra, hasta formar una bola. La amarrabas bien apretada con una cuerda, y ya tenías pelota. No rebotaba, pero servía, para patear, para lanzar, para jugar fútbol en la calle. Y con esa pelota de bolsas, jugabas partidos completos, con equipos, con porteros, con goles, con todo. O usabas medias viejas, las que ya tenían huecos, las que ya no servían para ponerse, las enrollabas bien apretadas, las amarrabas con un cordón y quedaba una bola perfecta, más suave, mejor para jugar adentro, en el pasillo de la casa, en el patio chiquito, y hacías goles entre piedras o entre 2 zapatos, y era fútbol igual, fútbol de verdad. Las comiditas eran de barro. Agarrabas tierra, le echabas agua y mezclabas con las manos hasta hacer barro. Y con ese barro hacías comida, tortillas, arepas, empanadas, pasteles, todo. Les dabas forma con las manos y las dejabas secar al sol. Y después jugabas a cocinar, a servir, a comer. Y tus amigos hacían como que comían. Se llevaban el barro a la boca, hacían sonidos. ¡Qué rico! Y todos se reían, porque era mentira. Pero al mismo tiempo era verdad, porque en el juego, ese barro era comida real, y después de jugar quedabas todo sucio, las manos negras, la ropa llena de tierra, y tu mamá te regañaba, mirá cómo venís, pero al día siguiente salías otra vez, y volvías a ensuciarte, porque así se jugaba, ensuciándose, manchándose, usando las manos. Y aquí hay algo que hoy cuesta explicar sin que suene exagerado. Antes ensuciarse no era un problema del juego, era parte del juego. Hoy muchos niños tienen más cosas, pero menos permiso para meter las manos, embarrarse y convertir un patio en una cocina de mentira. Los columpios eran cuerdas amarradas a los árboles. Conseguías una cuerda, la que fuera, una soga vieja, un lazo que ya no servía. La tirabas por encima de una rama gruesa, la amarrabas bien, le hacías un nudo abajo para poder sentarte. Y ya tenías columpio, te subías, te agarrabas fuerte, y alguien te empujaba, y subías, y bajabas, y volvías a subir, y sentías que volabas, y el viento te pegaba en la cara, y cerrabas los ojos, y por un momento todo desaparecía. Solo estabas tú, volando, y cuando se rompía la cuerda, porque las cuerdas se rompían, conseguías otra, y la volvías a amarrar, y seguías, porque un columpio era demasiado bueno para dejarlo morir. Las espadas eran palos, encontrabas un palo largo, recto, que no estuviera podrido, y esa era tu espada, y con ese palo peleabas contra tus amigos, contra tus hermanos, contra quien quisiera pelear, y eran batallas largas, llenas de gritos, te pegué, no me pegaste, sí te pegué, y discutían, y volvían a pelear, y nadie ganaba realmente, porque no había árbitro, pero no importaba, lo importante era la pelea, el juego, la diversión. Y los palos se convertían en lo que quisieras, en rifles, en lanzas, en bates, en varitas mágicas, en lo que tu imaginación decidiera en ese momento. Un mismo palo podía hacer 5 cosas diferentes en el mismo día. Las pistas de carreras las hacías con las manos, en la tierra,
En el piso, donde hubiera espacio, hacías caminos con tus dedos, con un palito, trazabas curvas, rectas, subidas, bajadas, túneles que hacías levantando un pedazo de cartón y ahí corrían tus carritos. Los que habías hecho, los que habías encontrado, los que te habían regalado. Y hacías competencias, con narrador y todo. Tú mismo narrabas. Va primero el rojo, lo alcanza el azul, en la curva se adelanta el amarillo. Y movías los carritos con tus manos, y hacías los sonidos, y era una carrera real, con emoción, con ganador, con podio. La tiza era oro puro, una tiza, una sola, y con eso entretenías a medio barrio. Dibujabas en el piso de la calle, rayas para la golosa, un avión con números del 1 al 10, y jugabas, saltando en un pie, sin pisar las rayas, y cuando te equivocabas, le tocaba al siguiente. Y así todos, uno tras otro, durante horas, dibujabas cuadros para jugar pon, 3 cuadros por 3 cuadros, y jugabas con piedras. Unas piedras eran X, otras eran O, y jugabas partido tras partido, hasta que alguno ganaba 10 veces. Y ese era el campeón del día. Y cuando llovía, se borraba todo. El agua se llevaba los dibujos, las rayas, todo, pero no importaba, porque al día siguiente volvías con la tiza y dibujabas otra vez, y empezabas de nuevo. Y cada vez era diferente, porque cambiabas el diseño. Hacías la golosa más larga, o más corta, o con doble salto. Inventabas reglas nuevas, y el juego evolucionaba. Los zancos eran latas grandes, de duraznos en almíbar, de atún, de leche en polvo, las latas que venían en las casas, las lavabas, les hacías 2 huecos en los lados con un clavo y un martillo. Pasabas una cuerda por cada hueco, amarrabas bien, y ya tenías zancos. Te subías encima de las latas, agarrabas las cuerdas, y caminabas, paso a paso, haciendo ruido con cada movimiento. Clank, 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 y entre más alto mejor, y competías con tus amigos. A ver quién llegaba más lejos sin caerse, y te caías, y te levantabas, y volvías a intentar, hasta que te salía perfecto, y había un orgullo en eso, en aprender, en caerte 10 veces y levantarte 11, en dominar los zancos hasta poder correr con ellos, porque lo habías logrado tú solo. Nadie te había enseñado, nadie te había ayudado, lo habías descubierto intentando. Me acuerdo de un primo que hizo zancos con latas de pintura, latas enormes, y quedaban altísimos, como de medio metro, y cuando se subía se veía gigante, y todos queríamos probar, pero eran muy difíciles, muy altos, y la mayoría se caía al primer intento, pero él ya sabía, ya había practicado durante semanas, y caminaba como si nada, y todos lo mirábamos con admiración, porque había hecho algo que nosotros no podíamos. No porque lo hubiera comprado, sino porque lo había dominado. Los trompos los hacían los abuelos, o los papás. Con un pedazo de madera, lo tallaban hasta darle forma cónica. Le clavaban un clavo en la punta, y ya tenías un trompo. Le enrollabas un cordel, lo lanzabas con fuerza, y giraba, y giraba, y giraba, y apostabas con tus amigos. El que durara más girando, ganaba, y practicabas. Durante días, hasta lanzarlo perfecto, hasta que girara durante minutos sin parar. Y cuando la punta se gastaba, porque el clavo se iba gastando con el uso, le ponías otro, y seguías. Porque ese trompo era tuyo, y podía durar años, con distintos clavos, pero el mismo trompo. Los disfraces eran de lo que hubiera en la casa, una sábana vieja, y eras un fantasma, una toalla amarrada al cuello, y eras superhéroe, el sombrero de tu papá, y eras vaquero, la cartera de tu mamá, y eras señora elegante, todo con cosas que ya estaban, sin comprar nada, sin gastar nada, y los disfraces eran tan reales como cualquier disfraz de tienda, porque lo importante no era cómo se veía, era lo que tú creías que eras cuando te lo ponías, y jugabas así durante horas, cambiándote de disfraz, siendo distintas personas, distintos personajes, hasta que te cansabas, o hasta que te llamaban a comer, y guardabas todo. Y al día siguiente inventabas otros disfraces, otros personajes, porque la imaginación no se acababa nunca. Los juegos se inventaban sobre la marcha. Alguien decía, vamos a jugar a que somos astronautas, y todos aceptaban, y de repente estaban en el espacio, sin nave, sin trajes, solo con su imaginación. Y el patio era la luna,
y las piedras eran meteoritos, y jugaban, con reglas que se iban inventando mientras jugaban. No puedes pisar ahí porque es lava. Si te toco, quedas congelado. Y todos seguían las reglas, porque las reglas eran parte del juego, y romperlas era arruinar la diversión de todos. Y al día siguiente inventaban otro juego, diferente, nuevo, porque no había límite. No había instrucciones en una caja, no había manual, solo había imaginación y ganas de jugar. Y los juguetes que sí tenías, los pocos que tenías, los cuidabas como si fueran de oro. Si te regalaban un carrito de verdad en tu cumpleaños, ese carrito era tu tesoro. Lo guardabas bien, no lo dejabas tirado, no lo maltratabas, porque sabías que no iba a llegar otro, que ese era tu único carrito bueno, y si se dañaba, se acabó. Entonces lo cuidabas, y lo usabas, pero con cuidado. Y ese carrito te duraba años, porque lo valorabas. Hoy los niños tienen cuartos llenos de juguetes que costaron fortunas y están aburridos, porque tienen demasiado, porque nada les costó, porque todo les llegó fácil y cuando algo se daña, piden otro y llega otro y no aprendieron nunca a cuidar, ni a valorar, ni a crear. Antes no necesitabas un juguete caro para pasar la tarde. Necesitabas tiempo, calle y ganas de inventar. Con una caja, unas tapas o un palo, armabas un mundo entero. Hoy hay más juguetes, pero muchas veces menos juego de verdad. Y esa diferencia pesa más de lo que parece.